Muy buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad el grupo 5, conformado por Cintia Aquino, Cartón Gallardo, Anali Guaita, Carlos Arzosa, vamos a exponer sobre la situación personal durante el estado de cuarentena por el COVID-19, comenzando por la introducción. El estado de emergencia en el Perú fue decretado el domingo 15 de marzo del 2020 por la pandemia de la enfermedad del COVID-19, seguido de una cuarentena que inició a las 00 horas del día lunes 16 de marzo del 2020 y terminó a las 00 horas del miércoles 1 de julio del presente año. ¿Qué es el COVID? El COVID es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Actualmente el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. Procedemos con la primera pregunta. Con respecto a la pregunta 1, ¿cuál es tu grupo de edad? Hemos identificado en la tabla de distribución que la variable es de tipo numérica continua. El promedio, el promedio del grupo de edad de la población limeña es de un 29.35 años. En la mediana, hemos visto que el 50% de la población limeña tiene una edad por debajo de los 25.69 años. En la moda, la edad más frecuente de la población limeña fue de un 23.80 años. En los percentiles, nosotros hemos desarrollado el percentil inferior P20, donde la edad máxima del 20% de la población limeña es de 21.08 años. Y el percentil superior del P80, la edad mínima fue del 80% de la población limeña de un 36.34 años. En el coeficiente de variación, identificamos que la variación de las edades de la población limeña es de un 35.88, lo cual nos propone un promedio que no es un dato muy confiable, que son heterogéneos y la dispersión entre los datos es alta. En la simetría, la distribución de las edades de la población limeña nos muestra que es una simetría positiva, con un sesgo a la derecha. Respecto al gráfico que observamos, en conclusiones llegamos que el 65.1 de la población limeña tiene un grupo de edad mínimo entre las edades de 18 a 28 años. Y con respecto al 0.6 de la población que observamos, la población tiene una edad máximo entre las edades de 68.78 años. Le doy pase a la pregunta 2. Con respecto a la pregunta 2, ¿cuál es el número de personas que viven en tu hogar durante la cuarentena? Identificamos una variable de tipo numérica discreta, con lo cual concluimos que el promedio de personas que viven en los hogares limeños en la cuarentena es de 5. El 50% de los hogares limeños tienen por debajo o por encima de 4 personas viviendo durante la cuarentena. La cantidad más frecuente es de 4 personas viviendo en un hogar limeño durante la cuarentena. Estos respectivamente son el promedio, la mediana y la moda, también siendo visible en el gráfico izquierdo con un 22.94% de hogares cuentan con 4 personas durante la cuarentena. Proseguimos con la pregunta 3. Con respecto a la pregunta número 3, para realizar qué actividad ha salido del hogar, llegamos a identificar que la variable de la tabla fue una variable categórica de tipo nominal. Con respecto al gráfico, la actividad más frecuente que se ha utilizado durante lo que ha ocurrido sobre el COVID-19 de los encuestados fue de un 40.1 de personas que fueron al supermercado, panería y mercado. Y la actividad con menor frecuencia que se ha utilizado durante lo que ha ocurrido sobre el COVID entre los encuestados fue de 2.9 de las personas que poco ayudaron a alguien. Doy paso a la pregunta 4. Ya, la pregunta 4 hemos identificado que es una variable categórica de tipo nominal. La pregunta es, de las labores realizadas en el contexto de la cuarentena, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación en estos momentos? Eh, el 0.96% ha respondido, estoy saliendo a trabajar porque lo necesito, aunque no estoy formalmente autorizado. El 7.27% respondió, estoy saliendo a trabajar porque estoy dentro del grupo de personas autorizadas por el gobierno. El 19.31% ha respondido, estoy en mi casa trabajando por teletrabajo y home office.
El 17.40% respondió me he quedado sin trabajo, el 26.39% respondió soy ama de casa, estudiante jubilado y no trabajo habitualmente, y el 28.68% respondió estoy en mi casa sin trabajo, pero sí tengo trabajo habitualmente. Como conclusión nos hemos puesto que el 19.31% de la población limeña se encuentra trabajando por teletrabajo home office y el 17.4% de la población limeña se ha quedado sin trabajo por motivo de la cuarentena por el COVID-19. Doy pase a la pregunta 5. Con respecto a la pregunta 5, ¿en qué se está ocupando la mayor parte de su tiempo en estos días de aislamiento social obligatorio? Como vemos en el gráfico, que el 23.14% de la que es la mayor población, está utilizando su tiempo en estudiando o aprendiendo algo nuevo. Y la menor parte de la población, que es el 0.57%, está utilizando su tiempo en jugando juegos de mesa. Con respecto a la pregunta 6, ¿qué tan abastecidos ha estado su hogar los días de cuarentena y los días que aún faltan? Como observamos en el gráfico, vemos que el 75.91%, que es la mayor parte de los hogares limeños, están parcialmente abastecidos, pero tienen que salir a comprar, pero sí cuentan con dinero. Y el 2.78% de los hogares limeños no están parcialmente abastecidos, pero tienen que salir de casa y no cuentan con dinero suficiente. Le doy el pase a mi compañero. Con respecto a la pregunta 7, ¿qué impacto económico ha provocado el COVID-19 en usted? Identificamos una variable categórica de tipo nominal, con lo cual visualizamos que el mayor impacto económico que ha provocado el COVID-19, con un 41.9%, ha sido poco o ninguno, y el menor impacto económico que ha provocado, con un 3.6%, es que el empleador esté en riesgo de bancarrota. Proseguimos con la pregunta 8. Con respecto a la pregunta 8, la pregunta sería, ¿los gastos en compra de alimentos para todo el hogar se han incrementado por la cuarentena? El 22.94% respondió que no y el 77.06% respondió que sí. Como conclusiones hemos puesto que el 77.06% de la población limeña afirma que sus gastos en compra de alimentos han incrementado por la cuarentena y el 22.94% de la población limeña niega que sus gastos en compra de alimentos han incrementado por la cuarentena. Doy paso a la pregunta 9. Con respecto a la pregunta 9, ¿cuál es el rango de gasto semanal en soles aproximado en compra de alimentos para todo el hogar durante la cuarentena? Identificamos una variable numérica de tipo continuo. Obtuvimos que el promedio de gasto semanal en los hogares limeños es de 315.87 soles. La mediana nos indica que el 50% de las personas gastan por encima o por debajo de 261.92 soles. El gasto semanal más frecuente es de 266.67 soles. En los percentiles identificamos el porcentil inferior 20. Nos indica el gasto semanal máximo del 20% de hogares que menos compran alimentos es de 167.77 soles. El percentil superior 80 nos indica el gasto semanal mínimo del 80% de hogares que más compran alimentos es de 440.29 soles. El coeficiente de variación con un 57.96% nos indica que el promedio no es un dato confiable, los datos son heterogéneos y la dispersión entre los datos es alta. El coeficiente de asimetría con 0.88 nos indica una simetría positiva con sesgo a la derecha. Proseguimos con la pregunta 10. Con respecto a la pregunta 10, ¿pertenece a alguno de los siguientes grupos de riesgos? Como observamos en el gráfico, el 84.3% de la mayor parte de la población no pertenece a ningún tipo de riesgos y el 0.6% de la menor población sí pertenece a un grupo de riesgo de cáncer. Esta población es más vulnerable contra esta pandemia. Le doy paso a la siguiente pregunta. ¿Me escuchan?
Con respecto a la pregunta 11, la pregunta es, ¿ha notado un aumento significativo en su hogar que considere perjudicial en alguna de las siguientes áreas? El 42.60% ha notado en su hogar un alto nivel de estrés. El 45.70% ha notado un uso excesivo de la tecnología en su hogar. El 1.10% ha notado un consumo excesivo de alcohol y el 1.30% ha notado un consumo excesivo de medicamentos. Como conclusiones hemos puesto que el 42.6% de la población limeña ha observado en su hogar un aumento de estrés durante la cuarentena por el COVID-19 y el 45.7% de la población limeña notó un uso excesivo de la tecnología entre los adultos de su hogar durante la cuarentena por el COVID-19. Doy pase a mi compañera Cintia para que dé las conclusiones finales. De acuerdo a lo que se ha expuesto, hemos llegado a la conclusión de que esto nos puede ayudar a entender y a comprender un poco más cómo es que se está viviendo la situación actual, de acuerdo a la coyuntura que se está viviendo a nivel mundial, y nos va a poder ayudar a conocer a grandes rasgos cómo es que los peruanos están viviendo esta situación y qué soluciones de problemas se pueden plantear a corto o largo plazo para que las personas puedan volver a recuperar o volver a su situación económica actual, o también tener una situación económica más estable, ya que hoy en día estamos sufriendo una crisis en nuestro país. Con respecto a la encuesta, se han recopilado datos muy importantes de la población limeña, ya que este virus fue una situación bastante extraordinaria y nos ha demostrado cómo reaccionamos la mayoría de personas y empresas frente a situaciones difíciles. Muchas gracias, profesora.